Pues bienvenidos, bienvenidas a todos y todas las que nos estéis escuchando. Bueno, me llamo Andrea Martín, soy experta en sueños, coach onírica y fundadora de la Academia Online de Sueños Oniria, donde imparto una formación para explorar y profundizar y autointerpretar los sueños. Y estoy acompañada hoy de Mariam Roy. Bienvenida, Mariam. Muchas gracias, Andrea. Mariam es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y doctora en Psicología Clínica y de la Salud, gracias a la tesis doctoral en el 2019 titulada Estudios sobre el trauma y su vínculo con los sueños. Además ganó un premio, el premio CIDAC en el 2010, por el estudio exploratorio sobre los sueños de una muestra de pacientes en tratamiento psicológico. Mariam además es psicóloga especialista en psicología clínica desde el 2005 y terapeuta sistémica y especialista en cuidados paulatinos y técnicas corporales. Además es autora del libro del cual vamos a hablar hoy, que me fascina y no sé, que se llama El origen de los sueños, un análisis transgeneracional. Fue publicada en el 2015 y Mariam, si no me equivoco, ahora lo estás reeditando, ¿verdad? Sí, estoy haciendo la cuarta edición con otra editorial que es Círculo Rojo y lo vamos a sacar por Amazon para que pueda llegar a todo el mundo. ¿Y más o menos fechas o tienes ahí? Ya está maquetado, entonces tengo que tener un poquito de tiempo para revisar la última maquetación, que lo haré estas Navidades y sale para enero seguro. ¡Wow! ¿Y tienes el libro, no sé, por ahí cerca que nos puedas mostrar por...? Sí, esta edición es la antigua y bueno, tiene un cuadro mío que dibujé 10 años antes de editarlo y que bueno, tiene cierto cariz premonitorio, como diría Jung, que lo cuento al final del libro, ¿no? Que es el inconsciente de la autora. Y la edición nueva tiene una portada más moderna, aunque mi diseñador ha jugado con los elementos del cuadro, pero bueno, los ha hecho con ya te digo, un diseño mucho más moderno. No sabía que pintabas, Mariam, qué interesante. Bueno, lo he hecho alguna vez en mi vida, pero poco. Lo que pasa es que cuando he dibujado es una manifestación del inconsciente también. Así Y que, entonces es muy curioso. o sea, igual ha sido alguna pintura de algún sueño. ¿Me viene así preguntarte esto o no? Bueno, yo vengo de familia de artistas también. Mi abuelo era catedrático de Bellas Artes y entonces, bueno, posiblemente me inspiró también. Entonces, en concreto no fue un sueño, pero fue fantasía. Quiere decir, para Freud la fantasía está entre el consciente y el inconsciente. Entonces, la puedes captar y lo que yo me di cuenta es que lo que yo estaba plasmando aquí era algo que tenía mucho que ver conmigo y me paralizó. Y lo retomé 10 años después, como señala aquí este relojito. Ya lo explicaré al final, Wow, qué porque esto está al final del libro, pero Vale. realmente este libro se puede leer desde el principio hasta el final, desde el final hasta el principio, o interrumpiendo según el índice y yendo al capítulo que me apetece. Vale. ¿Vale? Vale, pues antes, si te parece, antes de introducir y profundizar en el libro, me viene preguntarte un poquito, Mariam, como psicóloga clínica, ¿cómo empezaste a conectar con los sueños y con las constelaciones familiares? No sé si fue a la vez. Bueno, un poco cómo fue todo este proceso y cómo lo trasladaste a tu consulta. A ver, fue 30 años antes. Mm, Mi interés por los sueños y el descubrimiento de las constelaciones familiares fue muy posterior porque no estaban, mm, bueno, como todo estaría ahí, pero no se conocía, ¿no? Entonces, yo acabé la carrera y me empecé a formar en psicoanálisis y participaba en un pequeño seminario donde cada
alumno nos preparábamos un texto de Freud y lo compartíamos. Entonces yo elegí la interpretación de los sueños. Mira, por aquí es uno de estos, que aún los tengo muy antiguitos, y la interpretación de los sueños es casi el volumen entero. Entonces, bueno, tuve que leérmelo, hacerme esquemas, pero fue una oportunidad. A partir de ahí no pude dejar de escuchar los sueños de mis pacientes y llevo 35 años escuchándolos. Apliqué el método freudiano, que es muy sencillo, y entonces, bueno, me di cuenta de que habían pautas muy interesantes en los sueños y cómo el sueño me abría una puerta al inconsciente de los pacientes y me aportaba mucha información para la práctica clínica. Las constelaciones fueron posteriores. Yo creo que a mí me caracteriza un principio básico que es, aparte de mi pasión por la clínica, la integración. La integración de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de las distintas escuelas de psicología. Hay mucha gente que se encasilla en una escuela y que luego no quiere saber nada de las otras. Yo me he ido formando en bueno, cognitivo-conductual es la Universidad de Valencia, luego psicoanálisis, terapia sistémica, cuidados paliativos, y bueno, con la tesis doctoral me formé en lo último de las neurociencias, que también es apasionante lo que aporta la psicología. Entonces yo voy integrando cada escuela la herramienta que me puede aportar. Y cuando descubrí las constelaciones familiares me parecieron fascinantes. Entonces es una herramienta más, pero que integré con los sueños. Entonces, bueno, en la Asociación Española Bergelinger, que también es bueno, una asociación internacional que hace congresos, los que participa todo el Estado español y mucha gente de otras partes del mundo, yo doy talleres habitualmente, llevo dando talleres por 7, 8 años, y el primero fue un taller de constelación de sueños. Wow, entiendo, Marian, que esto antes de trasladarlo, o sea, porque me parece fascinante que combines eso, que amplíes, porque me parece muy humano el ir cogiendo herramientas e ir ampliando herramientas. No te quedas solo con una, ¿no? Porque vas evolucionando y como te vas expandiendo, vas buscando nuevas herramientas. Y es muy bonito que vayas, que seas tan inclusiva y vayas como incluyendo más, ¿no? Primero la psicología, luego los cuidados palatinos, luego las constelaciones, los sueños, o sea, como que vayas abarcando más. Pero entiendo que antes de trasladarlo a tus pacientes y empezar a tener en cuenta esto, hubo un paso previo que era que hacerlo contigo, ¿no? O sea, como entiendo que tú empezaste a escribir tus sueños o a constelar contigo también antes quizás de, o fue a la par, ¿cómo fue un poco esto? Bueno, sí, para hacer la investigación, que es una parte de este libro, yo registraba habitualmente los sueños de mis pacientes y registraba el contenido psíquico de lo que me iban contando. Además, hacía el árbol genealógico, el genograma. Tenía información de varias generaciones de los pacientes. Pero cuando, bueno, me propusieron en el Colegio de Psicólogos, me dijeron, venga, Marian, hay un premio de investigación que se ha creado, ¿por qué no te animas a presentar algo? Pues bueno, empecé a escribir de nuevo mis propios sueños para ver cómo elaboraba unos cuestionarios donde registraba y matematizaba de alguna forma el contenido onírico. Entonces, a través de mis sueños empecé a tener ideas de recoger temas, de recoger elementos, de recoger emociones de los sueños. Y entonces me puse en contacto con una compañera del Departamento de Metodología de la Facultad de Psicología, porque era la parte más científica.
y era intentar objetivizar algo muy subjetivo. Ella me dijo, María, ¿en dónde vas? Dice, si la gente que utiliza el método científico no quiere saber nada de algo tan subjetivo como los sueños, y la gente del psicoanálisis no quiere saber nada de esta parte más metodológica y científica, y yo dije, se puede hacer. Como habíamos trabajado juntas en investigaciones, trabajé muchos años con enfermos de SIDA y tuvimos proyectos europeos donde investigábamos nuevas formas de prevención y atención a los pacientes. Entonces, pues bueno, ella confiaba en mí, yo en ella, ¿no? Que estas ideas mías, ella sabía plasmarlas en un matema. Y entonces, como hacía Lacan, quizá. Entonces, pues bueno, me dijo la forma de poder luego meter en bases de datos esta información. Y lo hicimos. O sea, que conseguiste de algún modo, porque lo que entiendo que es difícil en este libro, ¿no? Es encontrar una metodología o algo, como dices tú, que lo más subjetivo del mundo para mí, que son los sueños, bueno, no es lo más, pero es algo súper subjetivo, cómo encontrar que haya patrones que se puedan repetir o que puedas vincular entre un sueño de un paciente y el siguiente. O sea, me parece algo muy complejo y es un poco lo que estás comentando, ¿no? Que conseguiste esta compañera que como os entendíais bien, lograsteis complementaros y generar esa metodología bueno, fascinante. Sí, hay resultados que están aquí, es el capítulo 4, ¿no? Porque hay otras cosas que ahora si quieres te comento, pero estos resultados sirven para hacer introspección sobre los sueños de los pacientes, si eres terapeuta o si eres curioso de tus propios sueños. Es decir, por ejemplo, Freud descubrió varias leyes, ¿no? Que todo sueño es la realización de un deseo, pero que este deseo se obtiene después de la interpretación del sueño, que está en el contenido latente, que es el inconsciente. En el contenido manifiesto, que es el que se recuerda, no aparece el deseo habitualmente. Hay otra ley de Freud que es que el estímulo del sueño está en un hecho ocurrido el día inmediatamente anterior al sueño. Entonces, pero se puede soñar con cosas de cualquier época de nuestra vida, incluso como luego también se demuestra en esta investigación, el contenido del sueño puede venir de los ancestros. Claro. ¿Vale? Entonces, en esta investigación aparece que hay una pauta en el soñante. Esto sería una ley que se descubre con esta investigación, y que hay una pauta en el sueño. O sea, ciertos elementos aparecen relacionados con ciertos temas y con ciertas emociones. Marian, perdona que te interrumpa. Sí. Entonces, entiendo que esto en consulta no te diste cuenta y no fue hasta que hiciste esta metodología y la estructuraste para poder medir, porque es difícil medir este tipo de cosas. Ahí es donde te diste cuenta de todo esto, pero yo creo que ya intuías algo, ¿no? ¿O no? Sí, esto suele pasar, ¿no? Que hay cosas que ya intuyes y que se corroboran, pero realmente sí que hay cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, a ver, ponnos ejemplos. Por ejemplo, que los sueños transgeneracionales tienen un elemento antiguo en el sueño. Yo puedo soñar, ¿vale? Aquí cruzamos los datos con varias generaciones de los pacientes. Los acontecimientos vitales de abuelos, bisabuelos. ¿Vale? Entonces, el sueño puede ser del inconsciente individual, que es el que descubre Freud, del inconsciente colectivo, que es el que descubre Jung, o del inconsciente familiar, que es el que descubre la psicogenealogía. Entonces, o de los tres.
Pero si me trae un trauma transgeneracional, tendremos principalmente dos pistas. Una, que hay un elemento antiguo. Por ejemplo, era una casa de estas de piedra, te cuentan, de otra época. Había un candelabro. O te cuentan, iba con un vestido como de época, con un tocado. O sea, el sueño es con personas actuales, a lo mejor sale una televisión, un ordenador, cosas actuales, pero de repente hay un detalle que te da la pista. Bueno, tú ya sabes los sueños, lo maravillosos que son y cómo has de ir descubriendo, ¿no? Entonces, hablan de forma muy clara. Wow. Por ejemplo, también es curioso cómo muestran el indicio de un secreto familiar. ¿Vale? Lo muestran, por ejemplo, con la dificultad en la comunicación. Iba a gritar, pedías y no me salía la voz. Wow. Quería, me hablaban y no oía. Tenía, por ejemplo, uno de los sueños que pongo de ejemplo de interpretación freudiana, porque el libro tiene primero una parte que habla del inconsciente, otro de la interpretación, si quieres, ahora te digo la estructura completa del libro. Pongo un ejemplo de interpretación freudiana de un paciente toxicómano de hace 30 años y tiene un agujero en la garganta y además es en blanco y negro. Wow, entonces ya lo tiene todo. O sea, Entonces, no, es una dificultad en la comunicación. Y, por ejemplo, yo veo esta pista y sé que estoy topando con un secreto familiar, probablemente. Claro, y además lo que dices, ¿no? Cuando se combinan un elemento antiguo con un sueño en blanco y negro, por ejemplo, o sea, cuando se combinan ciertos elementos que tú ya has, según la metodología, entendido qué es lo que significan, es como más factible que sea eso, ¿no? O sea, como que pueden combinarse incluso. Esto también es interesante. Sí, lo del color de los sueños es algo que se me ocurrió posteriormente, cuando volví a interesarme en la investigación y quise hacer la tesis doctoral sobre el trauma y los sueños. Entonces volví a registrar mis sueños y me di cuenta de que en mis sueños había falta de color. En los tuyos. Y me llamó la atención y vi que era un elemento importante, pero lo curioso es que estuve en el Museo del Prado, fui de visita a Madrid y viendo las pinturas negras de Goya me vino una inspiración porque vi primero toda la primera parte de él con esos colores maravillosos, pasteles, bueno, esos dibujos tan dulces, costumbristas, y de repente la cosa cambiaba drásticamente, era brutal. Y entonces en medio decían además que habían investigaciones psicológicas para ver qué le había pasado a Goya y vi los fusilamientos del 2 de mayo. Y entonces me dije, la guerra. El trauma, un trauma colectivo de este tipo influye en generaciones. Entonces pensé que la guerra civil aquí también había marcado un antes y un después. Y que en todos los sueños de mis pacientes que yo oía aparecían trincheras, aparecían botas de soldado, aparecían imágenes, bueno, que a lo mejor tenían que ver con el inconsciente familiar y con ese abuelo que había ido a la guerra. Empecé a investigar sobre el color de los sueños y la hipótesis en la investigación fue que si había trauma, el color de los sueños se perdía. Y un poco mejorar la función onírica haría que mejorasen las otras funciones psíquicas que el trauma daña. La percepción, la fantasía, la memoria, la cognición. Pero
fíjate, se me olvidó que yo había intuido algo que luego se confirmó. No era en sí el trauma, era el trauma transgeneracional, el que quitaba el color a los sueños, más que el trauma personal. Si había sufrido bullying, revivía el bullying a todo color, con un impacto brutal, que las pesadillas recurrentes tienen que ver con el estrés postraumático. Claro. Pero el trauma transgeneracional es el que correlacionaba significativamente con la falta de color y luz en los sueños. Marian, ¿esto te diste cuenta ya en el 2019 con la tesis o durante el libro ya? Bueno, dices que intuías un poco, ¿no? Esto del color. Sí, fue un elemento posterior el color. Cuando escribí el libro, este elemento no lo registré. Empecé a darme cuenta luego. Y en la tesis incluí la emoción también, el elemento traumático que aparecía en los sueños, por ejemplo, si me habían hecho bullying y aparecía el profesor o un alumno o la escuela, es que era un elemento traumático. O si había sufrido pues bueno, problemas con la pareja, si aparecía mi ex, era un elemento traumático. ¿Y qué más registré? Bueno, registré una locura porque lo tengo ahí en la base de datos, pero no me dio para más. Es decir, porque las variables eran muchísimas, porque metí los diagnósticos de los pacientes, traumas transgeneracionales de 4 generaciones. ¿Cómo fue, Marian? Entiendo que... Fue esto. Está en mi web y se puede descargar, es pública. Y además no debe ser tanto tostón porque mis pacientes se la leen, aparte de mis alumnos psicólogos, el marco teórico lo ojean y se lo leen. Me la he leído yo también, Marian, porque la tienes Vaya. accesible. Claro, o sea, yo devoro estas cosas y me fascinó mucho cómo dividías por secciones. Entendí muy bien la metodología que utilizas, cómo vas extrayendo la información según... Bueno, cómo vas clasificando todo, que a mí esta metodología científica me parece tan compleja que la haces sencilla, ¿no? Así que para todos los que estéis escuchando, que podéis descargaros, luego os dejaré el link, esta tesis que es increíble. Y bueno, volviendo un poquito al libro, Marian, si nos puedes un poquito explicar qué capítulos o cómo lo has estructurado, cómo fuiste ahí escribiéndolo. Pues bueno, yo tenía mucho contenido ya, pero luego utilicé 4 revisores también, 4 compañeros que me ayudaron y me hacían reflexionar y mirar el libro. Con todo lo que tenía escrito tardé 2 años más. Entonces hay una primera parte, bueno, empieza diciendo el por qué, ¿no? Que te he contado por qué un libro sobre los sueños. Luego empieza con el primer capítulo, es una parte, una revisión cultural, ¿no? Sobre las distintas teorías de los sueños a lo largo de la historia. Y bueno, y un poco cómo la parte fisiológica se encarga del dormir y de la función del soñar, pero no del contenido más filosófico psicológico de los sueños. Entonces, empiezo por lo que es el inconsciente colectivo de Jung, todas las teorías del inconsciente, de Freud, cómo Freud lo descubre a través de la hipnosis y de los actos fallidos, cómo Jung habla de un inconsciente colectivo con arquetipos, imágenes primordiales que están en toda la humanidad, y cómo la psicogenealogía, 100 años después, nos habla de un inconsciente familiar, que de alguna forma heredó el inconsciente de los antepasados y estas imágenes se plasman en los sueños. Entonces, la tercera parte tendría que ver con la interpretación según estos
estas distintas escuelas. Y aquí sueño una cosa y os voy a leer. Cuando estoy escribiendo el libro, sueño que para Freud los sueños son algo presente, para Jung son algo futuro y para la psicogenealogía son algo pasado. Wow. Vale, entonces el libro tiene siempre en cada capítulo un poema al principio y al final, y luego tiene como un resumencito en negrita, por eso digo que se puede saltar, ver a lo que... Y en este capítulo, donde vuelvo a los 3 métodos, el freudiano, el jungiano, a poner ejemplos y a decir cómo interpretan, y en la psicogenealogía y ejemplos clínicos lo pongo todo el rato. Empieza así, bueno, hay una parte, pero me la salto, más larga, para no hacerlo largo. Freud afirma que el sueño te introduce en una situación presente y percibida por los sentidos como un suceso de la vigilia. La idea que entraña el deseo está representada en forma de escena vivida. Es una representación en forma de una situación presente. Jung atribuye un componente premonitorio al sueño. Lo ve como anticipador de ulteriores acontecimientos de la vida del individuo. Las ideas latentes se expresan en futuro. Los psicogenealogistas afirman que el contenido de los sueños también está compuesto por material que proviene del pasado, de experiencias vividas por nuestros familiares de generaciones anteriores, aunque las desconozcamos o no tengamos conciencia de ellas. Las 3 teorías no son excluyentes entre sí. En la clínica se pueden utilizar simultáneamente en el trabajo con los sueños. Wow. Y empieza ese capítulo con ejemplos de interpretación de las 3 teorías. Aunque parezca así un poco complejo, intento que sea ameno y sencillo. Y luego ya la 4ª parte es la que habla de la investigación, donde tenemos las tablas que a lo mejor pueden ayudar a darle un sentido a los sueños que tengo o a aprender a interpretar los sueños propios o de otro. Y luego pues hago un resumen de la cura a través de los sueños, qué es lo que aporta cada una de las teorías y cómo se puede aplicar para sanar a través de los sueños. Wow, qué completo tu libro, qué ganas de leerlo. Por antes, o sea, me he quedado con lo que has dicho, ¿no? De las leyes, ¿no? De Freud y que tú extrajiste, ¿no? De algún modo ciertas leyes, ¿no? A través de este libro. Entonces quería un poquito preguntarte, aparte de esas leyes que sacaste o que descubriste, ¿qué ideas principales o qué destacarías de este libro o qué es la joya que dices, mira, lo que más me apasiona de este libro es este capítulo o este ejemplo o esta idea? No lo sé, se complementa, pero si quieres, mira, por ejemplo, las leyes, te hablo un poquito más de ellas. Pues Jung habla de un mecanismo compensatorio del sueño, ¿vale? Que el sueño viene para sanar. Y es Vale. verdad que a veces el sueño, pues me repite el trauma, pero me está mandando un mensaje, esto está por resolver. Pero otras veces, por ejemplo, en la pauta me salió que el tema fiestas correlacionaba con la alegría y con el diagnóstico de depresión. Mira qué chocante, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Una persona cuando tiene depresión ni va de fiesta ni tiene alegría, justo lo contrario. Entonces, lo que te está diciendo aquí el sueño es que te está aplicando, ¿sabes? El mecanismo de compensación para ayudar a reponerte. Por el día no tienes alegría, tienes tristeza, te recluyes en la cama, no quieres salir, no quieres ver a nadie, pero por la noche te vas de fiesta y te vas recuperando.
Entonces hay elementos de este tipo. Por ejemplo, y otro que fue sorprendente, que es que la vergüenza correlaciona con adicciones y con algo antiguo, creo que es así, ¿no? Entonces, a mí me resultó chocante. Pero luego descubrí un libro mucho después de John Brashan, que es Sanar la vergüenza que nos domina. Y habla de la vergüenza y su relación con las adicciones. Wow. Cómo es la emoción fundamental donde el comportamiento obsesivo-compulsivo que se tiene en cualquier adicción, esa falta de control de impulsos, viene por una vergüenza tóxica principalmente. Bueno, tiene un libro que es un volumen así, lo tenía por aquí el otro día, ¿sabes? Sobre este tema. Entonces, no sé qué decirte, qué parte es interesante, pero este mecanismo, esto yo creo que es muy, muy importante para saber en la clínica cómo el sueño me puede ayudar a sanar. En la tesis me sale algo parecido con este componente compensatorio del sueño, con esta función compensatoria, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la veo en esta pauta que me sale en la tesis de que la alegría y la tranquilidad van juntas. Es un sueño que en vez de inquietud, angustia, ansiedad, miedo, me provoque alegría y tranquilidad, tendrá esta función compensatoria. Y además correlaciona con la luz y el color. Entonces, en mi canal de YouTube tengo un ejercicio, propongo un ejercicio que hago una hipnosis ericksoniana donde hago que el inconsciente traiga una imagen de otra época de la vida donde yo sentía alegría y tranquilidad, la revivo con los 5 sentidos y propongo que esa imagen se recuerde antes de dormir. Y recomiendo que con el móvil, que impacta mucho en la retina, se coja un mandala o algo a todo color y durante unos minutos se mira el color y luego a dormir. Mejora la función onírica y las pesadillas disminuyen. De una forma tan sencilla, sin intervenir sobre el trauma directamente, que a veces retraumatiza, o no todos los pacientes están dispuestos a tratar el trauma o se acuerdan de él. Wow, esto me conecta, Marian, en mi curso yo tengo un módulo de incubación de sueños y en el módulo de qué bonito. sueños descubrí, porque yo estuve en una gran depresión hace años, como esos sueños eran muy oscuros, claro, como tenía cada X tiempo atisbos de sueños de luz, que también es otro módulo y bueno, son sueños que motivan básicamente, que son alegres, que transmiten calma, en toda esa época de oscuridad absoluta, ¿no? Son, en este caso, como dices tú, son sueños compensatorios. Ahora entiendo a qué te refieres con compensan esa emoción densa, dando ligereza, ¿no? Dando un sueño que te inspira, que te... Entonces, yo me di cuenta de que podía incubar muchas cosas y un día, en esta época de depresión, se me ocurrió incubar un sueño de luz. Dije, wow, ¿por qué no incubo un sueño bonito? Y me lo di Qué y intuición. claro, eso fue muy sanador. Entonces me parece que lo que estabas transmitiendo ahora de la hipnosis, esa es la misma idea, ¿no? Como buscar en un momento en el que no estás armónica o muy ligera y de emociones alegres y vivas, ¿no? Darte ese espacio y conectar porque tiene un componente sanador importante. Este tipo de herramientas o trucos que buscamos, ¿no? Wow. Claro, si la fantasía me enferma, Mm. si yo también me sana, la puedo utilizar y recoger imágenes oníricas donde tengo estas emociones. Es muy intuitivo, Andrea, genial, Sí, sí, ¿sabes? sí.
Bueno, es que todo lo que estás contando ahora me lo llevo a muchas cosas, ¿no? Es que lo puedo entender, sí. Me parece fascinante que tengas también esas herramientas online, por cierto, así que, bueno, luego echaré un vistazo. ¿En tu página web tienes algo más? ¿Alguna? Bueno, voy a sacar ahora varios cursos que he hecho que me están editando. Aproveché la pandemia y bueno, como me gusta ser moderna y estar al día, pues hice cursos online y están editados y entonces los sacaré en la web dentro de poco también. Estará el libro en la web y estarán los cursos. Es Marian Roig, bueno, Roig se escribe, .com. Entonces, bueno, ahí sacaré sorpresitas de cosas que está haciendo durante mucho tiempo y que las tengo preparadas. Pero bueno, seguiremos haciendo cosas tú y yo, ¿no, Andrea? Guau, sí, a mí mucho, sí, alguna colaboración o algo. Te quería Muy preguntar, bien. Marian, entonces, ¿algún resumen o alguna conclusión de este libro antes de terminar la entrevista? Algo que que hayas extraído, que te lo lleves. Bueno, algo que me han dicho mis pacientes que yo creo que me emociona, porque este libro se lo leen mis alumnas que son psicólogas y son terapeutas, pero también se lo leen todos mis pacientes, que tengo desde licenciados y doctores hasta las personas más humildes o más sencillas, casi sin estudios, y lo comprenden. Y lo que me han dicho es que está vivo. Entonces, eso me emocionó porque es algo que me han transmitido ellos, que es un libro que te hace soñar, te hace reflexionar, te hace crecer. Entonces, bueno, quizá esto es algo que podría ser de lo que más me ha emocionado y gustado que me transmitan los lectores. Wow. Cuando algo tiene el valor que tiene y ves que otros lectores, ¿no? Porque, bueno, tiene que ser fascinante, ¿no? Ver como un trabajo así, con tantos años, ¿no? Que decías que tardaste hasta 2 años después de ya haberlo redactado, con revisiones y, bueno, un poco para darle forma, pues que tenga ese feedback. Wow. Sí, fue muy emocionante. Bueno, lo sigue siendo, ¿eh? Cuando se lo lee la gente. Hay quien me dice, lo tengo de libro de consulta a mi mesita de noche. Y digo, pues vaya, un honor. Claro. Vale, y actualmente, Mariam, ¿estás trabajando en alguna tesis más o algún estudio, algún libro? ¿Tienes en mente algo más? Porque, ¿qué estás A cocinando? ver, sí, la verdad es que no me da para tantas cosas que se me ocurren. Pues bueno, estuve con la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos preparando una app para registrar sueños y para llevarlos a una base de datos, para investigar más sobre los sueños. Bueno, eso está ahí, vamos poquito a poco. Luego, pues sí, estoy intentando, doy clases en la universidad sobre las adicciones, pero también desde un punto de vista integrativo. Y, por ejemplo, los casos clínicos que propongo para trabajar en las sesiones contienen sueños. Además, es muy curioso cómo hay un sueño de 30 años antes y un sueño de una paciente actual de ahora y tienen muchos elementos en común. O sea, la adicción que tienen es diferente, uno a la heroína, otro al alcohol, pero hay muchos elementos en común que es muy curioso. Sobre todo la pulsión de muerte que aparece, ¿no? Cuando hay este tipo de problemas. Entonces, bueno, estoy escribiendo un libro sobre adicciones. Wow, me encanta. Y luego de mi tesis doctoral, pues me gustaría tener tiempo porque salen varias publicaciones de extraer las tablas y hacerlas sencillas porque pueden ser muy interesantes también para la práctica clínica. Ver, por ejemplo, cómo correlaciona
la dificultad de la relación con los hermanos, con otros problemas, con otros... Hay datos muy interesantes y muchísimos. Claro, Entonces, bueno, pues ahí vamos con todo esto. una cosa, Marian, relacionado con lo que acabas de decir, claro, entiendo que tú, porque a mí me está motivando mucho tu trabajo, bueno, lo estoy ahí como, ya te he dicho que he devorado tu tesis, te he investigado por doquier, tienes un montón de vídeos en YouTube y entrevistas súper interesantes. Y entiendo que tu trabajo ha motivado a otras personas. No sé si tienes ese conocimiento, si te han contactado y al revés, te quería preguntar si tú has, con esto de los sueños y las constelaciones, que lo has conseguido aunar, te has inspirado en alguien, porque yo me volví muy loca en el sentido de que hablo muchos idiomas, investigué por internet y eres como el único referente, creo, bueno, seguramente seas el único referente a nivel estatal, desde luego, y a nivel europeo, que aúne sueños y constelaciones, además con el libro este y la tesis que tienes, que son dos trabajos impactantes. Incluso a nivel internacional me vendría a decir que también eres otro referente, ¿no? Porque no hay tantos. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre esto, si te has inspirado en alguien, si has... ¿Cómo ha sido esto? La verdad es que vi que eran dos cosas súper potentes y las junté y se puede hacer perfectamente. Pero realmente sí que es verdad que hay gente que me ha buscado y ha contactado conmigo desde Canadá porque me ha dicho que, bueno, hoy en día el mundo es pequeñito pues gracias a las nuevas tecnologías. Y sí que, por ejemplo, como te digo, en la Asociación de Constelaciones Familiares y Sistémicas, pues doy ponencias y bueno, sí me llaman la dama onírica porque Ah, creo que soy la única que habla, que incluye los sueños. No lo sé. Mira, el APA, que es, pues bueno, la Asociación de Psiquiatría que edita los manuales de trastornos mentales que todos los clínicos tenemos que utilizar, el DSM-5 y el DSM-4, y que pone las normas para que todo lenguaje científico se escriba de una forma o todo texto científico y se cite de la bibliografía de una forma, tiene una revista sobre los sueños. qué Tiene interesante. una revista sobre los sueños. Pero la verdad es que descubrí muchas cosas, pero que junte estos dos temas, una vez me llama un alumno y me dice, hay alguien que va a dar una charla sobre los sueños y su importancia transgeneracional. Wow. Cogí la bicicleta, me fui a la otra punta de Valencia, pegué una sudada y cuando fui era una alumna mía que iba a hablar sobre mi libro. Oh, Bueno, me quedé con ella toda contenta y agradecida también, pero la verdad es que, bueno, si alguien como tú que trabajas los sueños y que te interesa esto, para mí ha sido también muy agradable y una sorpresa y un honor conocerte, bueno, eso ¿sabes? es... Porque no somos muchas. Por eso, por eso. Oh, Marian, pues para finalizar un poquito esta entrevista, ¿cómo podríamos contactar contigo? ¿Tienes página web, YouTube? ¿Estás en redes? Sí, sí, estoy en redes, me gusta ser moderna. Entonces, bueno, tengo Marian Roth, psicóloga, que es el canal de YouTube. Suscribiros, por favor, y así tendré más seguidores, que me hace mucha ilusión. Y ahí suelo poner todo lo que está también en la web. He creado la escuela integrativa que tengo en Facebook y Marian Roch, bueno, se escribe Roig, ¿vale? Porque solo se dice Roch en Cataluña o en Valencia. Y ahí tenéis mi contacto, el correo, mi teléfono. Soy una persona que va liadita normalmente, porque además tengo familia y me gusta divertirme, con lo cual, y trabajo mucho, pero soy una persona accesible. Quiere decir que si se me escribe o se contacta, yo contesto. Lo corroboré, Y, estoy muy y me dispuesta. gusta.
Vale, ¿y cómo podemos adquirir tu libro? Sé que como estás reeditándolo en breve, pero más o menos el libro. En breve, desde Amazon. mi web, Ah, sí, desde mi web se podrá también adquirir, pero va a estar en Amazon. vale. O sea, y entonces se llama El origen de los sueños, un análisis transgeneracional. Y en enero, porque ya, como digo, la última maquetación, voy a ver si tengo tiempo estas navidades y me releo a mí misma y me sorprendo, porque cuando digo, yo esto lo he escrito. Guau, claro, claro, jolín. Pues bueno, recuerdo el libro, el título es El origen de los sueños, un análisis transgeneracional. Como dice Marian, estará en enero. Bueno, a partir del 2023 estará ya en su página web. Sí. Amazon bueno, es un trabajo increíble. Así que bueno, pues muchas gracias, Marian. Bueno, encantada de haberte tenido este ratito contigo hablando. Y nada, a todos los oyentes y todas las personas que nos estéis escuchando, pues espero que os haya encantado esta entrevista tanto como a mí. Y nada, un saludo a todos. Un saludo, muchísimas gracias y gracias, Andrea, cariño.